Hola, bienvenidos. Nuevo micro de Pastoral de la Vida, micros de tema para la formación permanente. Hoy vamos a compartir un tema, como todos, de mucha importancia, pero este tiene unas particularidades. Experiencia de generosidad, la donación de órganos. El texto bíblico que hoy nos va a iluminar es de Lucas, en el capítulo 6, el versículo 38. Y dice así: den y se les dará, se les echará en su delantal una medida, colmada, rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como cada micro, contamos con el apoyo de la Fundación María de la Concordia, de la Pastoral de Salud Diocesana, con el apoyo del Ministerio de Música de nuestra Parroquia Inmaculada, el apoyo bíblico, también de la animación bíblica de la Pastoral de nuestra parroquia, y el fundamental apoyo del Grupo de Oración de la Misericordia, ¿sí?, que cada día se reúnen aquí en nuestra Parroquia Inmaculada para rezar por todas las intenciones. Bien, el Papa Francisco escribió una vez: es importante promover una cultura de la donación. De nuestra misma muerte y de nuestro don pueden brotar la vida y la salud de otros, enfermos y que sufren, contribuyendo a reforzar una cultura de la ayuda, del don, de la esperanza y de la vida. Una cultura de la donación. Eso vamos a tratar de desarrollar. Vamos a hacer ahora una primera parte donde vamos a mirar un poco el marco legal en nuestro país respecto a la donación de órganos, y después vamos a compartir, que es lo fundamental de este micro, un testimonio de un matrimonio de nuestra comunidad de Inmaculada, matrimonio de Cristina Biasiso y Ezequiel Báez, que nos van a comentar de la propia experiencia de donación de órganos y de ser receptor en el caso de Ezequiel. Vamos a compartir ahora algunos datos que hacen al marco legal en nuestro país respecto a la donación de órganos. Vamos a ayudarnos con unas placas. Fíjense que en la década del 70 podemos hablar del descubrimiento de nuevas drogas inmunosupresoras, ¿sí? Aún antes de esta década del 70 también tenemos que hablar del avance en las terapias intensivas, con todo lo que significó el avance tecnológico para la atención de los enfermos con patologías graves. Pero acá podemos marcar este hito de nuevas drogas que ayudan a que el cuerpo no rechace el órgano que ha sido trasplantado, por eso de drogas inmunosupresoras. En 1977 hay que hablar del nacimiento del CUCAI como el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, ¿sí? Desde el 77 que existe este organismo, que después vamos a ver que cambia de nombre y se agregan algunas funciones más, pero a partir de este año es el órgano que va a organizar, ¿sí?, todo lo referente a la ablación e implante. En 1990, una década importante para el avance legal en todas las cuestiones que hacen al trasplante de órganos. Ahí tenemos la ley 23.885, donde el CUCAI pasa a llamarse INCUCAI, Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, ¿sí?, como un organismo descentralizado, de igual manera siempre dependiente del Ministerio de Salud.
y allí se le agregan algunas otras funciones. 1993 tenemos una nueva ley, la ley 24.193 de trasplante de órganos, ¿sí? Que es la que va a ir aclarando muchas de las cuestiones que hacen a estas intervenciones. En el 2005, la ley 26.066, que es modificatoria de la anterior y que incorpora la figura del donante presunto. En el 2013, nueva ley 26.928, que crea el sistema de protección integral para personas trasplantadas. Esta ley importantísima porque hace a la cobertura en todo sentido de la persona que ha sido sometida a un trasplante, ¿sí? Todo lo que hace el cuidado, el seguimiento y asegurar todo aquello que necesita para su tratamiento posterior también al trasplante, que es un tratamiento de toda la vida. En el 2017, el INCUCAI es designado centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Esto lo hemos puesto porque nos pareció importante señalar que nuestro país, su instituto, que se encarga de esto, el INCUCAI, es designado como centro colaborador. Son muy poquitos, 3 o 4 instituciones mundiales que colaboran con la OMS en este tema. Importante para nuestro país también. En el 2018, la famosa ley que llamaron Justina, ¿sí? Que promovió a aquellos papás de Justina, la niña que esperaba un trasplante de corazón. La ley 27.447 que regula las actividades de obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano. ¿Sí? La ley Justina va a aclarar ciertas cuestiones que hacen a lo que la ley anterior decía del donante presunto. ¿Sí? En la actualidad, ¿qué podemos decir? Aproximadamente 148 equipos de trasplante habilitados en el país y 33 bancos de tejidos. En Entre Ríos, nuestra provincia, ¿cuál es el organismo regulador? Es el CUCAIER. ¿Sí? Ahí tienen ustedes la página web donde pueden entrar, también conocer las actividades que hacen a esta institución provincial, que por supuesto es regulada también por la institución nacional del INCUCAI, ¿no? Ahora vamos a compartir parte de un mensaje del Papa Francisco a la Asociación Italiana para la Donación de Órganos, Tejidos y Células. Él habló con esta asociación en abril del 2019. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, primero porque nuestros micros tienen que ver con una pastoral de vida, ¿no? Una pastoral que va a atravesar toda pastoral que se preside tal en una parroquia, ¿no? Entonces, aparte de poder compartir datos que hacen al marco legal, por ejemplo, nuestro tema de hoy, bueno, ¿qué dice el magisterio ordinario del Papa Francisco? ¿Qué dice respecto a este tema? Que hay muchos fantasmas por ahí, que después, en la segunda parte, cuando hablemos con el matrimonio de Cristina y Ezequiel, nos van a seguramente tratar de disipar esos fantasmas que hacen a la ablación de los órganos, a la donación como tal. ¿Qué dice Francisco? Que donar significa mirar e ir más allá de uno mismo, más allá de las necesidades individuales y ofrecerse generosamente hacia un bien más amplio. Podemos donar tantas cosas en la vida, pero acá estamos hablando de donar una parte nuestra, ¿no? De una parte nuestra en el caso de los donantes vivos, pero también una parte de ese todo del donante fallecido en el caso que sea, ¿no? Pero buscando siempre un bien más amplio. El
Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2296, va a hablar de que la donación de órganos es un acto noble y meritorio, y va a hablar también que implica una solidaridad generosa. Une el término solidaridad a la generosidad, ¿sí? Se amplía ahí el significado de este acto profundo de amor, que es en definitiva. La encíclica Evangelium Vitae, que los invito a poder mirarla, leerla, volver a buscarla por ahí en las bibliotecas, que es de San Juan Pablo II, del año 1995, el Evangelio de la Vida, va a hablar de la donación de órganos como gestos que nutren una cultura de la vida. Lo que se sigue hablando, una cultura de la solidaridad, de la donación, una cultura de vida, ¿no? La donación de órganos como un gran gesto. Y el Papa Francisco también va a decir que esto implica el respeto por la perspectiva ética y religiosa. Y va a hablar de la gratuidad, que es el gran tema de la donación de órganos. Gratuidad en cuanto que no hay una contraprestación económica, pero también gratuidad de aquel que es donante o aquella familia que autoriza una oblación en su familiar fallecido, ¿no? La gratuidad, esa gratuidad interior, la del corazón. Los creyentes viven la donación como una ofrenda al Señor, es un don hecho al Señor que sufre. Acá el Papa se va a referir a Mateo 25, ¿se acuerdan el texto aquel del famoso juicio final? ¿No? Lo que hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron. Entonces, la perspectiva bíblica acá del Papa Francisco es que el acto de donar órganos, ¿sí?, en una persona cristiana tiene esta connotación. Es un don hecho al Señor que sufre en el otro, en el que está esperando ese órgano tan importante para mejorar su calidad de vida o también en otros casos para seguir viviendo. La importancia de promover una cultura de la donación, gestos concretos de solidaridad. La vida es algo sagrado, ¿no? Acá esto es importante tenerlo en cuenta. La vida es sagrada, sí, y como tal uno puede ofrecerla también. Por ejemplo, los mártires, ¿no? Se ofrecen por algo mayor, pero también aquella persona que dona parte de sí para que otro viva o mejore su calidad de vida, sabe que su vida es sagrada y la del otro también. Por eso se da ese gran acto de amor allí. Favorecer la ofrenda de una parte del propio cuerpo, sin riesgos ni consecuencias desproporcionadas en la donación en vida y de todos los órganos después de la propia muerte. Importante esto, ¿no? Aquel que dona en vida tiene que hacerlo sin riesgo ni consecuencias desproporcionadas. ¿Se someterá a una cirugía? ¿Será con riesgo? Sí, pero esos riesgos y las consecuencias no son desproporcionadas, sino no se habilitaría una donación, ¿no? Después también Cristina y Ezequiel en eso nos van a poder contar que ellos tuvieron que hacer un proceso, ¿no?, para llegar a la donación del órgano, en el caso de Cristina, que le dona a su esposo Ezequiel, ¿no? Tuvieron que tener en cuenta, de hecho sus médicos lo tuvieron muy en cuenta, que no sea desproporcionados, ¿sí? Ahí están unas fotos que nos van a permitir introducir en unos minutos más la segunda parte con el testimonio de Cristina y Ezequiel. Acá hay algunas fotos del proceso ya del día del trasplante, su familia y alguna otra cosa que nos van a ayudar a ver el tema, ¿sí? En este contexto también, tanto de la normativa legal como lo que la Iglesia va enseñando respecto a esto en palabras del Papa Francisco y en los documentos magisteriales, por ejemplo el de Juan Pablo II, también hay que tener otros criterios médicos,
científicos de fondo, ¿no? Pero no va a ser tema de nuestra charla porque nos excede. Tendríamos que tener acá a alguien que pueda hablarnos del tema, por ejemplo, de la muerte encefálica, cuando se da esto de la muerte encefálica, que nos va a ayudar a disipar algunos fantasmas que existen con respecto a la donación. Solo leo el concepto que me lo facilitó la doctora Ocursati de Buenos Aires, que trabaja en esto, ¿no? Muerte encefálica, irreversibilidad del cese de todas las funciones de todo el encéfalo, es decir, de los hemisferios cerebrales y de tronco encefálico. Allí podemos hablar de una muerte encefálica, algo irreversible. Esto para ir pensando en el tema de cuando uno facilita la donación de órganos en una persona ya fallecida, por supuesto. Pero también hay otros temas, por ejemplo, de los principios bioéticos que rigen esto. Solo voy a nombrar el principio bioético, es decir, la aplicación moral en las ciencias de la vida. Principio de dignidad por sobre todas las cosas, ¿sí? Cristina, cuando decidió donarle a su esposo un riñón, sabía que ella es muy digna, por eso lo hizo, que su esposo también tiene una dignidad humana allí de raíz, ¿no? Por lo tanto, para generar más vida. El tema de justicia también aparece cuando se discuten estos temas, de la solidaridad, también del consentimiento informado, ese documento legal que se firma, que firmaron tanto ellos como también algunas personas más que iban atestiguando ese gran hecho de generosidad que fue el trasplante de riñón en el caso de Ezequiel, ¿sí? Y la literatura, como última cosa antes de ir al cortecito, literatura que les recomiendo. Hay un libro, un autor, el padre José Luis Martín Descalzo. Él tiene una serie de libros. Uno se llama Razones para Vivir. Tiene razones para la esperanza, razones para el amor. Pero Razones para Vivir, él lo escribe a partir de su propia experiencia de estar dializándose muchos años. Sus riñones ya no funcionaban por sí mismos, ¿sí? Ya falleció hace varios años este sacerdote, pero vale la pena buscarlo, lo pueden buscar en internet en PDF. Razones para Vivir, del padre José Luis Martín Descalzo. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvemos nos encontramos con el matrimonio de Cristina y Ezequiel para el testimonio que va a dar vida a todo esto que estuvimos compartiendo. Gracias. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Muy bien. Un dato más que nos va a ilustrar lo que vamos a compartir ahora con Cristina y con Ezequiel.
La semana pasada, el Hospital Garrahan, Hospital Nacional Pediátrico, celebró el trasplante renal número 1000, que ha empezado en el año 1987, trasplantes todos pediátricos, porque es hospital pediátrico, y la primera intervenida fue una niña entrerriana, una chica entrerriana, ¿sí? Y ahí comentaba, ¿no? En esta celebración que después de 33 años, esta chica sigue feliz con su vida. Fue un trasplante también, un trasplante renal, ¿no? El número 1 de estos 1000 que estamos celebrando en el país. Bueno, dicho esto, estamos en presencia de Ezequiel Báez, ¿cómo estás? Y de Cristina Biasiso, matrimonios de aquí de nuestra parroquia Inmaculada, ¿sí? Ambos docentes de Escuela Técnica número 1, vamos a contextualizar su vida, y fundamentalmente mis amigos, que eso ya es bastante. Vamos a compartir con ellos el testimonio de lo que ha significado y significa hoy el ser donantes vivos y de ser trasplantado, ¿sí? Ezequiel ahora nos va a contar, ha sido trasplantado renal. Él tiene un riñón en este momento en excelente funcionamiento. Cristina, su esposa, que fue su donante, también tiene un riñón en este momento, en funcionamiento y muy bien. Y la idea de esto es que el testimonio nos sirva para pensar el gran tema de ser donantes, tanto de órganos como de tejidos, también el famoso tema de la donación de sangre, ¿no? Tan importante y tan necesaria, y de tantos otros elementos que hacen a nuestro cuerpo, este cuerpo que nos dio el Señor. Muy bien, Ezequiel. Hola. Vamos a comenzar con vos y nos podés comentar un poquito cómo ha sido tu proceso hasta la fecha del trasplante, es decir, ¿por qué surge un trasplante, que es necesario un trasplante renal para vos? Bueno, yo tenía una enfermedad que se llama poliquistosis renal bilateral, que es hereditaria, la heredé de mi madre, y durante eso ocasiona una insuficiencia renal crónica con el tiempo. Durante más de 20 años yo, mediante tratamientos con medicamentos y nutricional, la fui peleando y bueno, la llevé bastante bien. Dentro de eso se sabía de que cuando la creatinina, que es uno de los análisis que se hace, llegaba a cierto valor, había que empezar a pensar en la diálisis. Bueno, cuando esto se dio, cuando se llegó a ese valor, concurrí al médico porque había que planificar la cirugía para hacer la fístula, que es para producir un dilatamiento de la vena y la arteria y así facilitar la conexión a la máquina de diálisis propiamente dicha. Por lo tanto, el tratamiento de diálisis iba a ser tu tratamiento, que no iba a ser curativo tampoco. No, es paliativo, nada más, paliativo ante la insuficiencia renal de ambos, bilateral de ambos riñones. Tal Bien. Cual, así es. Ahí está. Y bueno, cuando fui a esa consulta, el médico me dice, bueno, que sí, que había que hacer eso, pero que había otra posibilidad que era la obtención de un donante vivo. Y ahí, o sea, a uno te llenas de preguntas porque, o sea, conseguir un donante vivo. O sea, que no es salir
a la calle y me podés donar un riñón, o sea, o sea, ¿con qué cara uno sale a pedirle a alguien si le puede donar? Que es algo que tiene que salir de la otra persona, indudablemente. Y bueno, o sea, la verdad que no salí ni con el turno para hacer la cirugía para la fístula y salí con esa opción de conseguir un donante vivo. Salgo del médico y se daba el horario de que la tenía que pasar a buscar a Cristina, que salía del trabajo, de la escuela. Y bueno, se sube al auto y ella me pregunta, y dice, ¿qué te dijo el médico? Y le digo, ¿sabes lo que me dijo el médico? Que tengo que conseguir un donante vivo. O sea que la mejor opción sería esa, y evitamos la diálisis. Y ella me mira y me dice, te lo dono yo. Perfecto. Te lo dono yo, me dice. Perfecto. Y la verdad que me dejó sin palabras porque no lo esperaba. ¿Qué? Te dejó sin palabras el médico y te dejó, Me dejó sin palabras tu esposa. Claro, la reacción ahí en el auto sin moverlo en ese momento. Y sí, ¿qué se necesita? Me dicen. Y bueno, dice el grupo sanguíneo, tenés que tener el mismo grupo sanguíneo. Y bueno, y nosotros tenemos el mismo grupo sanguíneo, o sea que... y bueno, dice, hacemos... Claro, porque acá empieza a jugar el tema de la compatibilidad. Compatibilidad, importantísimo. Exacto. Por eso la dificultad en conseguir órganos muchas veces, ¿no? Sí, tal cual. Y depende qué tipo de órgano también. Claro, hay grupos sanguíneos que en los que es más fácil, ¿sí? Y en otros es muy complicado. Muy bien. Cristina. Hola. Y ahí, así nomás, dijiste a tu esposo, a Ezequiel, que vos te animabas a darle un riñón tuyo. Pero no es una cuestión tan simple, ¿no? Esto se venía seguramente en el corazón también dando vueltas, ¿no? Porque ya se sabía por dónde iba el tema de la salud de Ezequiel, ¿no? Sí, yo desde que empecé a escuchar sobre la donación de órganos, siempre tuve la voluntad de ser donante. Pero bueno, uno siempre piensa en ser donante post-mortem, ¿no? Es decir, bueno, el día que muera, que mis órganos, si están en condiciones, le sirvan a otra persona, ¿no? Incluso en un momento de que tuve que renovar mis documentos, se pedía ahí que uno manifestara si quería ser donante o no. Bueno, yo por supuesto que manifesté que sí, y siempre tuve esa voluntad de donar. Por ahí nunca había pensado el tema de donar en vida, porque no se nos había planteado de cerca esa posibilidad todavía. Y bueno, cuando Ezequiel me comenta que el médico le había hablado de esa posibilidad, de una salió a decirle, yo te lo dono. O sea, si yo estoy dispuesta a donar mis órganos a cualquier persona, una vez que muera, que era lo que pensaba en una primera instancia, con más razón poder darle un órgano mío a una persona tan querida, ¿no? Para aliviar un poquito su dolor, ¿no? Así que bueno, creo que sin pensarlo demasiado, porque fue un acto así que surgió de una en el momento, pero bueno, totalmente decidida, ¿no? Nunca lo repensé o me llevó a plantearme cuestiones de decir por qué dije esto, ¿no? Mi única duda era, porque bueno, nosotros tenemos 2 hijos y bueno, nuestra hija mayor ha heredado también esta enfermedad. Entonces, por ahí lo único que se me planteó fue decir, bueno, quizás me conviene o soy más compatible para donarle a mi hija en un futuro que donárselo a mi esposo, porque bueno,
ya conociendo la enfermedad, seguramente en el futuro nuestra hija también va a necesitar de un trasplante. Aunque obviamente la ciencia puede avanzar y puede haber otras posibilidades. Entonces, bueno, fuimos a la consulta médica a manifestar que, bueno, yo estaba dispuesta a donar, y ahí, bueno, le manifesté al doctor que, bueno, lo único que me cuestionaba era eso, si no sería más conveniente de que yo esperara a donar mi riñón para en el futuro dárselo a mi hija, o si convenía que se lo dé a él de ser compatible. Y bueno, el médico enseguida me aclaró el panorama y me dijo, mira, tu hija va a necesitar un riñón a la edad de Ezequiel, y a esa edad vos ya no vas a estar en condiciones de dar ningún riñón, así que si querés donar, tu oportunidad es ahora. Así que ya con eso confirmó. Me quedé totalmente tranquilo, y bueno, y a partir de ahí empezó el tema de todos los estudios, porque no es solo de querer donar, sino Estamos ubicanos en tiempo, estamos hablando de él. Ahí estaríamos en septiembre del 2017. Septiembre del 2017. Muy bien. Bueno, ahí él nos contactó con la clínica en Buenos Aires por la obra social de Ezequiel, convenía que fuésemos a Buenos Aires, en Nephrology, y bueno, nos contactó con las autoridades de la clínica, nos solicitó el turno, y en diciembre tuvimos la primera consulta con el equipo médico de la clínica, en donde, bueno, llevamos todos los estudios de Ezequiel, y bueno, y ahí tuvimos una serie de charlas con distintos profesionales, cirujanos, psicólogos, nefrólogos, en donde nos hicieron un sinfín de preguntas, y bueno, y nos indicaron todos los estudios. Esto por ahí me parece muy importante comentarlo, de lo que vos comentabas hoy también en un principio, ¿no? Un donante vivo solo va a poder donar si goza de buena salud y si su organismo está totalmente bien. O sea, cualquier patología que tenga o que la donación podría implicar algún problema de salud a algún futuro, elemento negativo para el buen funcionamiento de su cuerpo, ya es un impedimento, y el trasplante no se hace por más que uno quiera. O sea, no es que porque yo quiero donar y bueno, y tenga algo que me pueda después complicar la salud, porque yo quiero voy a donar igual. No. Eso está muy bueno para disipar esos fantasmas que hablábamos, ¿no? Claro. Y más que nada, por lo menos en nuestro país, está muy regulado y se respeta todo lo que implican los pros y los contras, los sí y los no, y todo en este marco grande de la reflexión bioética también, porque bueno, dijiste que a ambos se les hizo las preguntas necesarias, un psicólogo tuvieron que pasar por un psicólogo y asegurar desde ahí, ¿no? Es más, el psicólogo me decía, pero mirá que vos no tenés la obligación de donarle un órgano porque él sea tu esposo. Yo, no, pero yo no lo hago por obligación, yo hago porque yo quiero hacerlo. Y de eso estaba totalmente convencida. Y bueno, después empezaron todos los estudios, o sea, una infinidad de estudios. El primer estudio que te hacen es el estudio del grupo sanguíneo, o sea, porque tienen que ser compatibles los grupos sanguíneos. Bueno, nosotros ya sabíamos que nuestros grupos sanguíneos eran el mismo, entonces corríamos con una ventaja, pero bueno, a partir de ahí hay muchísimos estudios más. Y uno de los más importantes es un estudio que se llama Cross-Match, que es el estudio de compatibilidad fundamental, en donde justamente se miden una serie de anticuerpos claves para que justamente el receptor no ataque a ese riñón que recibe. Y bueno, coincidencia o cosas de Dios, ese estudio lo hicimos el 8 de marzo 2018. del 2018, el día de San Juan de Dios. San Juan de Dios, protector de los enfermos, del personal sanitario y demás. Entonces fue una fecha, sí,
providencial. Una ¿sí? gracia de Y Dios. salió bien. Y exactamente, O sea, salió compatible. porque ese estudio es clave. O sea, Claro. si ese estudio da que no es compatible, es imposible, es inviable hacer la donación. La ¿no es donación. cierto? ¿Miedos, Ezequiel, en ese momento? ¿Te acordás algo o no? Y lógicamente, sí, Los, o sea, los normales. miedos normales. Primero una cirugía, si bien yo ya tenía una pequeña experiencia de cirugía, es una cirugía. Pero, y después, bueno, o sea, que no lo rechace el riñón, y lo que eso conllevaría, o sea, le sacamos el riñón a Cristina, lo colocan en mí y no funciona, ¿viste? Bien. O sea, son cosas que se te van pasando. Y bueno, que pase lo que uno no quiere que pase, que te mueras, ¿no? Por la cirugía, intervención, claro. porque es una cosa Intervención. que indudablemente eso uno capaz no lo exteriorizás, pero es algo que se te pasa por la mente, ¿no es cierto? Y Bien. vos nosotros tenemos dos hijos. Bueno, Y llegamos así vos, Cristina, que estás más clara con la fecha, me parece, a la fecha del trasplante fue el 25 de de julio julio, del así que estás 2018. cumpliendo El ahora. domingo El domingo. se cumple 3 años de que fue trasplantado. Ujú. Así que bueno, es para nosotros un nuevo cumpleaños que festejamos. Muy bien eso. Aquí hubo una persona que ustedes la nombraron por su profesión, ¿no? Pero lo vamos a nombrar porque es parte de nuestra comunidad también parroquial, ¿no? Ustedes los acompañó o te acompañó a vos todo el proceso y también los sigue acompañando en todo sentido, que es el nefrólogo, el doctor Fleitas, ¿no? El Daniel Fleitas, sí, Daniel sí, Fleitas, sí, que sí, fue sí. el que Él fue fue siguiendo. un amigo, ¿sí? Y él que me fue guiando durante todo el proceso de mi enfermedad y el trasplante, y sigue, o sea, los análisis, los estudios que me voy haciendo siempre se los acerco a él y él los mantengo al día. Esto es importante remarcar porque para un proceso tan complejo como esto, que implica sacar un órgano a alguien, ponérselo al otro, hacer la cirugía, que esto resulte, necesitan un profesional que acompañe, no solamente que firme, que recete y demás, ¿no? Sí, es de destacar, en primer lugar, acá con el doctor Daniel Fleitas y después con también todo el equipo médico de Buenos Aires, la calidez humana que tienen, ¿no? Porque es una cirugía compleja, ¿no? O sea, no es algo simple de asimilar, pero el cariño y el respeto con que tratan a los pacientes es admirable y uno se siente en familia. Acá con el doctor Daniel, bueno, tenemos un vínculo muy especial y él siempre nos dice, yo los considero mis amigos a ustedes, ¿no? Porque bueno, es toda una vida acompañándonos en la salud, pero bueno, después cuando estábamos en Buenos Aires, en contacto permanente también para sostenernos desde el cariño y también desde la oración. Y Cristina, ¿te acordás un poco el después del trasplante? ¿Sí? ¿Algún sentimiento que se fue cruzando en tu corazón posterior a eso? Más allá de todo lo que significó la operación como tal de ablación para vos, ¿no? Pero sentimiento de, bueno, por un lado, de alegría de poder haber donado, ¿no? Porque un poco era el miedo de decir, bueno, que si no funcionara, porque si bien estaban todas las posibilidades para que sea exitoso, nunca está todo dicho, o sea, no se sabe qué puede aparecer a último momento, ¿no? Entonces, bueno, alegría de la donación, aparte, bueno, lo que sí recuerdo es que al otro día de la operación, Ezequiel andaba caminando feliz, sin ningún dolor, estábamos en terapia los dos y yo estaba con tubo, sonda, de todo, respirador, ahí que no me podía mover del dolor, pero bueno,
feliz de verlo a él, que realmente estaba bien y que todo había salido bárbaro. Y bueno, estoy bien, porque también hay que decirlo, ¿no? Que ya me lo habían advertido que la operación más dolorosa era la mía. Son unos días nada más. Después, como todo, cicatriza, pasa. Y bueno, la felicidad de que mi riñón, mi ex riñón, estaba funcionando lo más bien en su cuerpo y bueno, de haber ayudado al otro, ¿no? Y acá, qué sé yo siempre tengo esta imagen, ¿no? Yo digo, Dios nunca se deja ganar en generosidad, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Él escuchó que yo quería ser donante, siempre lo manifesté, entonces me puso a prueba de que, bueno, si querés ser donante, sé donante en serio y doná en vida, ¿no? Porque por ahí post-mortem uno es como que está más tranquilo, pero bueno, como que considero que por ahí me probó un poquito más diciendo, bueno, a ver si estás dispuesta realmente a ser donante como decís y bueno, y que me dio la gracia, porque sin duda fue la gracia de Dios que nos sostuvo y nos acompañó en todo momento para poder hacerlo y que todo sea exitoso, ¿no? Perfecto. Me recuerdo también que algunos comentarios que se iban haciendo en Buenos Aires respecto a ellos dos era, bueno, ahora sí que el sacramento del matrimonio, con que se unieron hace unos cuantos años atrás, aún más se reafirmaba, ya son una sola carne realmente, eso es lo que uno dice, ¿no? ¿Querés reflexionar un minutito sobre eso? O sea, me tomé muy a pecho eso de que íbamos a hacer una sola carne y bueno, acá tengo Y es cierto. un riñoncito. Sí, indudablemente es importante, ¿no? Y te llena, o sea, a mí me llenó de vida. O sea, literalmente me llenó de vida porque estoy aquí gracias a eso. Bien. Y bueno, y eso te lleva también a uno a tener más cuidado, o sea, ver la vida desde otro punto de vista, te hace cambiar el foco porque otra persona, mi esposa, ¿sí? Mi media naranja, ¿sí? Se arriesgó por mí, ¿sí? Arriesgó su vida, su bienestar por mí y indudablemente te cambia y con la ayuda de Dios, ¿no? Y con la oración de mucha gente que conocemos y otras que no conocemos, se pudo llevar a cabo y salió todo bien. Bien, perfecto. Es un camino de conversión, si se quiere también esto, ¿no? En todo sentido. Lógico. En todo sentido, porque la vida no continúa igual. El trasplantado nunca continúa igual a como lo venía haciendo. Se supone que para cuidar su vida y ese órgano que recibió tiene que modificar también ciertas conductas, ¿no? Lógico. Y eso es importante remarcarlo. Sí, porque, o sea, el trasplante es una ayuda para mejorar la calidad de vida. ¿Sí? No es que te curó, ¿sí? Sino te ayuda a mejorar la calidad de vida, porque vos vas a tener que seguir tomando medicamentos, los inmunosupresores de por vida, eso te lo aclaran, tenés que tener ciertos cuidados. El tema de usar el barbijo y todo, cuidarte de las enfermedades, eso ahí, yo lo inauguré 2 semanas antes del trasplante, o sea, porque me tenía que cuidar porque no me podía agarrar ni una gripe, porque si no se suspendía todo. Y posteriormente también porque al principio la carga de inmunosupresores es mucho, o sea, las defensas las bajan demasiado para que no rechace el riñón. Y si me engripo, un resfrío o algo, es complicado, ¿sí? También, y ya vamos a ir cerrando porque esto es un micro, y también después de esto, bueno, Ezequiel tuvo varias interocurrencias en su salud también, ¿no? Sí. Unas complicaciones que hicieron
al tema del riñón. También hubo que posteriormente extraer los riñones de él que ya no funcionaban. Después hubo una neumonía muy fuerte en el medio que complicó. Digo, no fue solo aquella experiencia para él, ni para su familia y para sus amigos y demás, sino que fueron otras cosas, ¿no? Pero bueno, jalonando la cosa de la vida fue así y hoy está acá con nosotros. Les voy a pedir a cada uno, Cristina, vos primero, por ahí si puedes mirar a la cámara, supongo que aquella, para que breve, porque hablan los dos mucho, breve puedas dar un mensaje a la gente que haga, menciona el tema del ser donante, ¿no? Que se puede. Bueno, yo lo que les puedo decir es que donar es un acto de amor. Por ahí a la mayoría de las personas no les va a tocar donar un órgano en vida. Creo que por ahí estas son circunstancias especiales que a algunos nos toca, no sé por qué, por esas cosas de Dios simplemente, no porque seamos mejores ni peores que los demás, simplemente porque nos toca o se nos presenta esa oportunidad de dar una partecita de nosotros. Y bueno, al que le toca, desde mi experiencia, poder decirle que no tengan miedo, que se puede, que es un acto de amor muy importante hacia el otro. Pero sí quiero invitar a todos a que reflexionen y piensen en la donación post-mortem, que a esa sí estamos todos llamados y en donde no vamos a sufrir nada, porque bueno, ya vamos a estar más allá de esta vida terrenal que conocemos. Y yo siempre pienso en esto, Dios no nos quiere recibir en el cielo con los órganos, porque de hecho se descomponen y se vuelven ceniza. Dios quiere recibirnos con un alma generosa, con todas las obras que pudimos hacer por los demás. Y dar órganos, donar órganos, es el acto de generosidad más grande que podemos hacer por los demás. Así que bueno, mi invitación a que se animen, a que investiguen, a que pregunten, a que se saquen todas las dudas. A nadie se lo mata para sacarle un órgano. Recién cuando se tiene la certeza de que la persona falleció, ahí se hace la ablación. Así que bueno, mi invitación para hacer que la vida de los que están sufriendo sea más llevadera. Ezequiel, cámara. Bueno, para mí, o sea, donar es dar vida, ¿sí? Yo estoy acá, lo estoy viendo y lo estoy viviendo, ¿no es cierto? Pero más importante aún es donar en vida, ¿sí? Donar en vida es dar más vida todavía. Así que los invito, bueno, sí, a que donen y bueno, que se inscriban en las páginas de donación y si conocen a alguien que tenga problemas, bueno, acercarse y ver cómo se puede ayudar. Genial. Gracias, Ezequiel. Gracias, Cristina. Gracias a vos. Terminamos con una frase que compartió la doctora Ocursati. Dice, en tal sentido, la persona humana tiene dignidad y no tiene precio. Es siempre fin en sí misma y nunca medio. Es sujeto y no objeto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo micro.